Bueno, amigos, como les decía, el Papa en Cuba ante una emocionante llegada y nosotros pues deseando y llorando por ese reencuentro que debe haber entre todos los seres humanos y especialmente en nuestro país donde la violencia y la inseguridad de verdad que están acabando con nosotros. Por eso es que para mí es tan importante tener en la tarde a Juan Romero, diputado a la Asamblea Nacional, y todos estos temas tan duros que les ha tocado al sector productivo, que pasa por su vida misma, porque uno de los sectores más perseguidos y secuestrados de alguna forma dentro de sus actividades normales. Pero aparte de lo que estábamos oyendo de las propuestas, que es lo importante que la gente quiere oír, Juan, y que hay que estarlas recordando, quería escuchar un poco de ti todo este tema del agua, porque sé que la situación del agua y de los derrames es muy delicado. Nos hemos quedado con la visual de Monaga, pero se nos olvida lo que está pasando en nuestro estado, y sé que estás al tanto de los temas. Cualquier cosa que el gobierno, que alguien hable en contra del gobierno es terrorismo, es el imperio que está detrás de él, son exageraciones, son manipulaciones mediáticas. Bueno, eso se lo tienen que decir a los monaguenses, que están viviendo uno de los peores desastres ecológicos de la historia de Venezuela, donde producto de un derrame petrolero, que por cierto fue el 4 de febrero, y resulta que todas las personas que tendrían que estar pendientes de esos derrames que ocurren cuando se produce petróleo, estaban en el desfile en Caracas del 4 de febrero. Desatendieron el mantenimiento y la prevención que debe haber. Por eso se produjo ese caos. Así es, por eso es que alcanzó esos niveles, porque los derrames siempre existen, pero hay equipos especializados que, por cierto, cada vez son menos. Dada el manejo que se le ha dado a la industria, de manejarla a la industria petrolera, de manejarla como un apéndice del partido de gobierno y no como la industria que antes era efectiva, eficiente y responsable en torno al manejo de la producción del petróleo y su impacto en el ambiente. Lo mismo está pasando en el lago de Valencia. Hay problemas que el gobierno nacional no se ha dedicado a atender. Pero aterrizándolo en el Estado, y a propósito de la propuesta que ellos traen, porque están acostumbrados a tapar un hueco abriendo otro, o con una cortina de humo. Mañana en la Asamblea vamos a discutir el Día Internacional del Agua. Imagínate tú. ¿No? Como para desviar o para que la gente se le olvide el problema que tiene con el agua. Bueno, yo voy preparado mañana para explicarle al gobierno cómo en los 3 municipios que yo represento, que es Rosario de Perijá, Machiques de Perijá y Jesús María Semprún, los 3 tienen problemas con el agua. Y ellos dicen de manera muy orgullosa que Venezuela ha cumplido con las metas del milenio porque el 90% de la población tiene acceso a agua potable. Pues ese no es el caso de los 3 municipios que me eligieron a mí, porque los 3 tienen problemas y te los voy a enumerar. En Machiques de Perijá, que depende de un dique toma que está en el río Apón, en la represa de Panayo, es una represa que se construyó hace muchísimos años y que debió ser adecuada para el tamaño de la población. Ha crecido desde hace 30 años que está construida esa represa. Pues resulta que allá fue el Ministerio de Ambiente a principios de los años 2000 a adecuar la represa y dejó el trabajo botado. El alcalde, con una adjudicación directa, hizo discúlpame lo folclórico, un parapeto allí de cemento para decir que intervino la represa. Pero cada vez que llueve en Machiques, en la Sierra de Perijá, se revuelve el río Pón y no hay agua. Imagínate tú. En la Villa del Rosario se construyó, después de muchísimos años, la represa del diluvio, que ahora le cambiaron el nombre para no variar la costumbre, y se llama ahora la represa de los 3 ríos. Ella se alimenta de 2 ríos que nacen en Rosario de Perijá. La Villa de Rosario depende de pozos perforados y hay muchísimos problemas de agua. La solución lógica es hacer una aducción de esa represa para traer agua hasta la Villa del Rosario, interconectarla con el sistema, con el acueducto, y garantizarle el agua a todos los rosarenses. En Semprún, en Casigua del Cubo, el acuífero que surte el acueducto local dicen estar contaminados porque esas son tierras que tienen muchísimo gas y muchísimo petróleo. Esto quiere decir entonces que, de acuerdo a lo que dice el gobierno, que hemos cumplido con las metas del milenio, no están tomando en cuenta los 3 municipios que yo represento, porque en los 3 hay problemas de agua. Y todo tiene que ver con falta de inversión. ¿Y cuál me dijiste que habían hecho el trabajo pero no lo conectaron, no hicieron la ductería? No, en Rosario de Perijá existe una represa
que se llama la represa de los Tres Ríos. A menos de 50 kilómetros está la Villa del Rosario, la capital del municipio de Rosario de Perijá. Correcto. Solamente hace falta conectar una tubería de menos de 50 kilómetros para garantizarle el agua a los rosarios. Y eso no lo han podido hacer. No lo han querido hacer, y son proyectos que reposan en el Ministerio de Ambiente, pero que estas personas están tan comprometidos con mantenerse en el poder que no cumplen las obras que necesita la población en sus temas más vitales, como es lo del agua. No tiene razón de ser que, habiendo atravesado la década de mayor ingreso al gobierno venezolano en los últimos 50 años, sí, señor, hemos desaprovechado, porque si hay algo que nosotros podemos tildar a este gobierno cuando revisemos la historia contemporánea de Venezuela, es que se desaprovechó la oportunidad de este país de generar la infraestructura necesaria para promover el desarrollo, para garantizar el bienestar. Este gobierno se ha ocupado de utilizar esa plata, poquita, repartiéndosela a las personas, creando la sensación de que todo está bien, y no se ha ocupado de los temas fundamentales, como es el tema del agua. El caso que más nos duele a todos los zulianos es el caso del lago de Maracaibo. Es un lago que debió haberse construido el puerto de aguas profundas para cortar la salinización que tiene el lago. Y no lo pudieron hacer. Los equipos de mantenimiento que antes funcionaban con una precisión milimétrica al controlar los derrames ya no lo están haciendo. La planta norte de Maracaibo no se construyó. La planta de tratamiento de la costa oriental del lago no se construyó. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿O qué vamos a celebrar con el Día del Agua? Nada. Nada, absolutamente nada. Tenemos que más bien hacernos la propuesta efectiva de cómo vamos a hacer para tener agua el próximo siglo. Bueno, pero Juan, me encanta haberte tenido porque sencillamente has sido bien claro con un tema productivo y las propuestas frente a los cambios que nos vienen, y vamos a seguirte los pasos con este tema del agua porque todos estamos verdaderamente preocupados con algo tan vital y tan necesario para todos, porque el agua no tiene color. Así de sencillo. Un gusto tenerte, Juan. Placer. Espero pues que nos traigas buenas noticias de Caracas, sigue haciendo tu trabajo, y como le digo a ustedes todas las tardes, que la fe y la esperanza y el ánimo de lucha por nuestro futuro acompañen nuestros corazones, y no le perdamos la pista a esa visita a su santidad, a una isla que está muy unida a nosotros por muchos motivos, pero vale la pena ver de estos encuentros cómo nos reencontramos como hermanos, que a lo postrer es lo que importa. Chao, chao.